Poner. Ok. Entonces, estuve revisando. Muy buenas noches a ustedes. Esta es la primera clase que vamos a recibir el día de hoy. Hemos coordinado con los compañeros para poder trabajar en la plataforma Teams por sus ventajas que representan, ¿no? En comparación con la plataforma Zoom. Ahora bien, revisando el material que fue enviado por el profesor Diego, habíamos trabajado, bueno, déjenme ver aquí, justo aquí, aquí estamos, ¿no? Entonces, yo me voy a basar, para trabajar las clases, me voy a basar en este folleto que está aquí, que son alrededor de, déjenme ver cuántas preguntas son alrededor de 50, 80 preguntas. Entonces, me voy a basar en esto para poder ir trabajando con esta dificultad, ir trabajando lo que es la parte de matemáticas, ¿no? Ahora bien, si ustedes me preguntan a mí, ¿está difícil el examen? En realidad no. No está complicado, pero sí hay que estudiar, hay que aprender mucha teoría. Asimismo, trataré de que trabajar más ejercicios que teoría. Y pues bueno, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, el inicio del curso, vamos a trabajar con lo que es lógica matemática. Vamos a ver cierta teoría acerca de esto. Quisiera saber si es que uno de ustedes tiene alguna experiencia con respecto a este tema, lógica matemáticas o lógica matemática. ¿Alguien ya ha visto esto anteriormente? Cuénteme, por favor. ¿No? Ok, ahora bien, no hemos visto, perfecto. A ver, prestemos atención, por favor. Miren, la lógica matemática en sí es uno de los pilares fundamentales, ojo con lo que estoy mencionando, es uno de los pilares fundamentales de la matemática que hoy conocemos. Sin esta rama de las matemáticas, o pudo haber, bueno, tuvo que haber sido imposible construir nueva matemática, ¿no? Inclusive, la lógica matemática nos permite fundar las bases también de la computación. Porque que nosotros estemos conectados, que ustedes me estén escuchando en este momento, que ustedes me estén viendo en este momento, es porque toda la información que transmite la pantalla o recepta su computadora, al final de todo se convierte en pulsos. 1, 0, 1, 0. Todo lo que es información de manera virtual se convierte en ceros y unos. A esto se le conoce como lenguaje de máquina. Entonces, pero la lógica matemática es algo más que eso, ¿sí? Entonces vamos a ver. Nos permite reconocer la validez de una argumentación, así como también nos proporciona las herramientas de razonamiento necesarias para elaborar demostraciones irrefutables y convincentes. ¿A qué es lo que yo quiero llegar? Lo quiero llegar hasta que ustedes sepan cómo resolver este tipo de ejercicios, porque aquí sí vi ciertos ejercicios de lógica matemática, por ejemplo esto. Identifique si el razonamiento es válido. Pues, ¿no? Vamos a ver cuándo un razonamiento es válido, cuándo no lo es, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver bastante teoría y por eso necesito su paciencia. Y pues bueno, bueno, más tarde les voy a estar pasando material para que ustedes también revisen, les voy a estar pasando libros para que ustedes lean también, porque es importante. Entonces vamos a ver. Primero, o sea, la célula de la lógica proposicional es la proposición, ¿sí? Ojo, lógica proposicional también se conoce a lógica matemática, ¿no? Por si acaso. Entonces, la definición de una proposición es que es una unidad semántica en la que o es verdadera o es falsa. Es decir, que no puede ser ni mitad verdad, ni mitad falsa, o verdadera y falsa al mismo tiempo. No, una proposición en matemáticas se define como una unidad semántica que o solo es verdad o solo es falso, más nada más. ¿Sí? Los elementos fundamentales de la lógica, que son las proposiciones, por ello, las oraciones que no son ni falsas ni verdaderas, las que son falsas y verdaderas al mismo tiempo, o las que demuestran algún tipo de ambigüedad o imprecisión, o carecen de sentido, no son objeto de estudio en la lógica, ¿sí? Es decir, en la lógica proposicional. Aquí vamos a trabajar diferentes tipos de proposiciones. ¿Cuál sería una proposición? Una proposición sería
esto de aquí, por ejemplo, esta gorra es de color blanco. Esto es una proposición. Obviamente es una proposición falsa, pero es una oración que se demuestra que o es verdadera o es falsa. Así de sencillo. Pero si yo digo, por ejemplo, esta calculadora está nueva, entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque eso depende de la perspectiva de la persona. Para mí me puede parecer nueva porque la quiero vender, pero para la persona que la compra dice, no, esto no está nuevo. Entonces, ahí hay algo que carece de definición, es decir, que carece si es verdadero o es falso. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Aquí nosotros tenemos ejemplos de proposiciones. Por ejemplo, después de las 2 p.m. sigue las 3 p.m. Me levanté de la cama a las 8 a.m. Me cepillo los dientes al levantarme. El rojo es un color primario. 6 es un número primo. La vaca pertenece a los mamíferos. Los animales carnívoros se alimentan de plantas. El ser humano evolucionó. Los veganos comen carne y 2 más 2 es igual a 5. Fíjense que en todas estas oraciones nosotros podemos establecer un valor de verdad. Es decir, le podemos asignar si que esta oración es verdadera o si esta oración es falsa. Así de sencillo. En todas ellas nosotros podemos comprobar su veracidad. Por ejemplo, si yo digo que me cepillo los dientes al levantarme, basta con confirmar que eso ocurre, ¿sí? Vigilar que al levantarse se cepilla los dientes y automáticamente se convertiría en una proposición verdadera. Por ejemplo, si yo digo 6 es un número primo, en este caso, no, esto de aquí es una proposición, pero falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque primero necesitaríamos conocer cuál es la definición de un número primo. Y un número primo, ¿alguien sabe la definición? Vamos a ver aquí la participación de cada uno de ustedes. ¿Alguien sabe qué es un número primo? A ver, ¿alguien sabe qué es un número primo? A ver, Mercedes, ayúdame por favor. Estoy en mi trabajo. Muy buenas noches. Son aquellos que no tienen más divisores comunes, sino para la unidad y para sí mismos. Perfecto, pero le falta algo importantísimo. Le falta algo exacto. Muy bien, Lady García. Lady García le dio al clavo, al punto le dio. Dio la definición perfecta, ¿sí? Generalmente nosotros decimos que un número primo es un número que solo puede ser divisible para sí mismo y para la unidad. Pero nos olvidamos de una condición importantísima, que este número debe de ser mayor que 1. Por lo tanto, el primer número primo par y el único es el 2. ¿Ok? Entonces, el 2 es el único número primo par y el primero, ¿no? ¿Por qué? Porque es lógico de pensar, es algo que no se necesita demostrar para entenderlo. Porque si un número mayor a 2 es par, eso quiere decir que va a ser divisible para 2. Y al ser mayor que 2, tampoco es 2. Por lo tanto, se concluye que va a tener un divisor para 2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ya no sería número primo. Entonces, es simplemente una deducción bastante sencilla de llegar, ¿no? Muy bien, Lady García, excelente aporte. ¿Qué nos dice Lady García? Que es divisible para sí mismo, para la unidad, y son mayores que 1. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver ejemplos ejemplos de lo que no se considera proposiciones en matemáticas. Nos vamos a tomar un minuto por reloj para observar estas oraciones, ¿no? Aquí, esto de que dice Michael, era porque un alumno me ayudó con la participación, ¿no? Entonces, vamos a ver. Observemos, por favor, leamos cada una de estas y vamos a ver por qué no son proposiciones, ¿no? Entonces, nos tomamos un minuto, por favor. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería, por qué la primera no sería una proposición? A ver. ¿Por qué la primera no sería una proposición?
Ayúdame, Mercedes, por favor. Porque es una pregunta, es una interrogación. Correcto. Y una pregunta tiene múltiples respuestas, ¿sí? Tanto incorrectas como no incorrectas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si otra cosa o sea, otra forma de identificar si es o no es una proposición es que una proposición la convertamos en una pregunta. Y si la respuesta es sí o no, automáticamente podemos trabajar, o sea, podemos considerarla como proposición. Ustedes miran, profesor, pero es algo que se está contradiciendo porque una pregunta no es una proposición. No, por ejemplo, presten atención. Después de las 2 p.m. siguen las 3 p.m. Si yo lo digo en forma de pregunta, la respuesta es sí, nada más que sí. Si yo digo, me levanté de la cama a las 8 a.m. y la respuesta es sí, ¿sí? En este caso, si se levanta y no, si es que no se levanta. Me cepillo los dientes al levantarme, así mismo, sí o no. El rojo es un color primario, así mismo, sí o no. O sea, si lo reformulamos como pregunta y le decimos, el rojo es un color primario, entonces, por lo tanto, decimos sí o no. Ahora bien, el 6 es un número primo, sí o no. Si se dan cuenta que tienen como respuesta sí y no. Mientras que acá, ¿qué día es hoy? Puede ser lunes, puede ser martes, puede ser jueves, puede ser cualquier otro día de la semana, pero no necesariamente va a ser sí. ¿Cómo se convertiría en proposición? Sí, podríamos poner el día de hoy es lunes, entonces ahí se convertiría en una proposición, ¿no? Asimismo, ¿qué no es una proposición? Oraciones exclamativas, ¿sí? Lloverá mañana. No, eso de ahí no es una proposición porque es una oración exclamativa. ¿Cuántas estrellas hay? Como les dije, la respuesta no puede ser cuantificada, ni sí ni no. Entonces, por lo tanto, no sería una proposición. Nada es para siempre. ¿Por qué nada es para siempre no es considerada una proposición? A ver, Lady García, ¿me podría ayudar, por favor? ¿Por qué nada es para siempre no se consideraría una proposición? Podría ser porque es como un dicho o algo y no se puede saber si es sí o no, o sea, la respuesta no es certera. Exactamente. Si yo digo nada es para siempre, eso depende, bueno, es un dicho común, y pues bueno, ni los dichos, ojo, ni los dichos comunes, ni las oraciones interrogativas, perdón, ni las preguntas, ni las oraciones exclamativas se considerarían proposiciones. ¿Qué calor? Al ser una oración exclamativa, ya dejaría de ser proposición. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es una pregunta. ¿Y por qué x más 1 igual a 0 no es una proposición? A ver, ¿por qué x más 1 igual a 0 no es una proposición? Porque no se sabe el valor de X tal vez. Ya, ¿alguna otra respuesta? Porque X puede tener diferentes valores. No necesariamente. ¿Por qué? Presten atención. Miren, si yo digo que X es igual a 2, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que 2 más 1 es igual a 0 y esto es falso. ¿Sí? Ahora bien, si yo digo que X es igual a menos 1, entonces yo tengo que menos 1 más 1 es igual a 0 y esto es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Depende del valor que yo ingrese a X. Pero eso no debe de ocurrir en una proposición, porque una proposición es una oración que carece de subjetividad, es decir, que es algo objetivo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, al depender del valor que tome X, si la proposición es verdadera o falsa, automáticamente ya no se la tomaría como proposición, ¿no? Aunque, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo algo similar. Recuerden que aquí yo tengo algo similar, pero aquí yo tengo que 2 más 2 es igual a 5, y esto de aquí es falso. Es falso por quien lo mire. ¿Sí ven? ¿Ok? Entonces, esa es la razón, ¿no? Haz el bien similar a quién. ¿Por qué no sería una proposición? A ver.
Porque es un refrán. Porque es un refrán, muy bien. ¿Sí? Ahora vamos a hablar acerca del valor de verdad. Por definición, el valor de verdad es el valor que nosotros le damos, o sea, el valor de veracidad que nosotros le damos a una proposición. Y este va a ser verdadero o falso. ¿Sí? Generalmente, el valor de verdad se lo asocia de forma numérica a los números 1 y 0. Es decir, que cuando la proposición es verdadera, se le asigna el valor de 1. Y cuando la proposición es falsa, se le asigna el valor de 0. Por lo tanto, si yo digo que 2 más 2 es igual a 4, esto de aquí es una proposición verdadera. Esto de aquí, estas tres rayas que están aquí, se conoce como equivalencia lógica, ¿sí? Y se utiliza para, trabajar lo que son los valores booleanos, es decir, 0 o 1. Por ejemplo, si yo tengo que 2 más 4 es igual a 3, se coloca tres rayitas horizontales, equivalente lógico a 0. Es decir, que lo que estoy diciendo que esta proposición es falsa. Estamos diciendo que esta proposición es falsa. También, en vez de utilizar el 1, también se utiliza la T de true, o sea, de verdadero en inglés, o B de verdadero, pues, ¿no? Mientras que la F se utiliza por false o falso en español. Bueno, entonces, de estas tres maneras podemos representar el valor de verdad de una proposición. Estimados docentes, ¿alguna pregunta, por favor? Hasta este momento, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, profesores? ¿No? Perfecto. No. Continuamos entonces. Ahora tenemos aquí ejemplos de proposiciones falsas. Fíjense que estamos utilizando la equivalencia lógica. 5 es igual a 8, falso. El CD es un triángulo, falso, porque los CD son circulares. Perú es un continente. Mi casa es de chocolate. 1 más 3 es igual a 1 más 1 es igual a 3. Hoy es domingo. El hombre es inmortal y automáticamente ya todas estas proposiciones son falsas, ¿no? Entonces, otra cosa, estas proposiciones se conocen como proposiciones simples. ¿Por qué son proposiciones simples? Porque carecen de conectores lógicos. ¿Cuáles son los famosos conectores lógicos? Son, por ejemplo, cuando nosotros decimos, si el CD es triángulo, entonces mañana me voy al cine. Entonces ya es una proposición compuesta, porque vamos a tener conectores lógicos o conectores gramaticales que van a darle más sentido y riqueza a las oraciones que vamos a juntar, pues, ¿no? Entonces, todas estas aquí son proposiciones simples. Por acá tenemos proposiciones verdaderas. Nos vamos a tomar un minuto por reloj para que ustedes observen eso. ¿Sí? Observemos, por favor. Perfecto. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿no? El hombre es mortal, los gatos tienen 4 patas, las aves vuelan, la Tierra gira en órbita al Sol, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Como les comenté, en 10 minutos se va a cerrar esta sesión. Volvemos a conectarnos con el mismo link. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los operadores lógicos. Y estos operadores lógicos son utilizados para enriquecer el pensamiento o tener una estructura mucho más lógica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí el carro de Juan, o es azul o es negro, tengo una moneda de 5 centavos o una de 10 centavos. Si me gano la lotería, entonces me compro una casa. Si ustedes se dan cuenta, ya nos acercamos a las formas gramaticales que nosotros trabajamos comúnmente, ¿no? Entonces, enseguida, nosotros vamos a tener la necesidad de definir los nexos gramaticales que se encuentran enmarcados con negrita.
¿Cuáles son estos? Estos que están aquí, fíjense, estos que están aquí. Estos son los nexos gramaticales, ¿no? Los cuales se denominan conectores u operadores lógicos y se denominan partes invariantes de la oración, ¿no? Y acá tenemos el primero, que es la negación. ¿Sí ven? ¿Qué hace la negación, chicos? La negación lo que hace es, ojo, si yo tengo una proposición verdadera, automáticamente la hago falsa. Fíjense, si tengo una proposición verdadera, la hago falsa. Y si tengo una proposición falsa, la hago verdadera. Recordemos que 0, nosotros le representamos algo que es falso y 1, algo que es verdadero. ¿Sí? Ahora bien, gramaticalmente, ¿cómo nosotros reconocemos que estamos frente a una negación? Cuando nosotros utilizamos estas palabras, por ejemplo, no, no es verdad que, no es cierto que, y todo lo que represente un enunciado que está negado, ¿no? Recordemos que este de aquí es el símbolo, y si ustedes se dan cuenta, vamos a revisar un poquito más el material que le hicieron llegar a ustedes. Observemos aquí que aquí aparece el signo de negación. Entonces, estamos trabajando, ¿sí ven? Aquí aparece el signo de negación, ¿sí? Entonces, pilas con eso, que ya estamos entrando en materia importante. Mucha concentración, por favor. Perfecto. Vamos ahora avanzando con el siguiente. Otra cosa, también se suele representar con este es como sombrerito de la ñ, ¿sí ven? ¿Y dónde encontramos esto? Pues en la parte de acá arriba, fíjense, aquí nosotros tenemos el negado, ¿sí ven? Por si acaso, pues, ¿no? Perfecto. Vamos ahora con el siguiente operador lógico. Ojo que estamos viendo, el primer operador lógico es la negación, el primer operador lógico. Vamos ahora con el segundo operador lógico, que es la conjunción. Esta conjunción parece como una B invertida, es como que está patas abajo, por decirlo así. Y pues bueno, antes de ir a la tabla de verdad, vamos con lo que es la traducción. Por ejemplo, si en algún texto nosotros reconocemos la letra I, el pero, además, el punto y todo lo que añada una información. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, si yo admito lo siguiente, hoy voy al supermercado a comprar un aromatizante, ¿verdad? Y además voy a comprarme, qué sé yo, una botella de agua. Entonces, nosotros estamos añadiendo información, por lo tanto, vamos a estar en presencia de una conjunción. Ahora bien, aquí trabajar con la tabla es imprescindible para poder comprender esto de mejor manera. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la proposición A y la proposición B, y la conjunción sería A y B. De esta manera se leería A y B, o A pero B, A además que B, y todo lo que añade información, como podemos observar aquí en la traducción, ¿no? Entonces, observemos aquí que estas tablas de grabarse son sencillas. ¿Por qué? ¿Por qué son sencillas de grabarse? Porque fíjense que para que la única manera que esta operación o este conector lógico sea verdadero es que las dos proposiciones sean verdaderas y nada más que eso. ¿Sí ven? El resto es falso. Por ejemplo, si yo digo, hoy me voy al cine y además voy a hacer compras al supermercado, si yo no hago una de esas dos opciones, automáticamente estoy indicando algo que es falso. Por ejemplo, si yo no me voy al cine, pero sí voy a hacer las compras, automáticamente es falso. Si yo voy al cine, pero sí voy a hacer las compras, automáticamente es falso. Si no hago ninguna de las dos, falso. ¿Sí? La única manera de que el enunciado se convierta en verdadero es que yo haga las dos cosas de manera correcta y cumpla las condiciones, ¿no? Otro que nosotros tenemos es la disyunción, ¿sí? Otro operador lógico que nosotros también tenemos es la disyunción, y esta disyunción, la única traducción es o. Por ejemplo, cuando yo digo me voy al cine o me voy a trabajar. Entonces, ahí nosotros estamos en presencia de una disyunción. Y si nosotros observamos la tabla, la única manera de que la disyunción sea falsa es que ambas proposiciones sean falsas, ¿sí? Espero que estemos anotando, por favor, estas tablas de verdad que son importantísimas, ¿no? Tenemos la negación,
tenemos la conjunción y tenemos la disyunción. ¿Sí? Disculpe, ¿podría pasar un poquito más lento para poder copiar? Ok, tenemos negación. Tenemos conjunción. Profe, por favor, un ratito la negación. Claro. Profe, Dígame. usted sí nos va a pasar la clase grabada, disculpe. Así es. Es que yo recién me conecto. Está No se lloviendo muy preocupe. duro y no se escucha casi nada. Ya, así es. Hoy mismo Ya, trataré de subir las gracias. 3 partes de la clase. ¿Ok? Tenemos conjunción y tenemos disyunción, ¿no? Vamos avanzando más rápido. Igual, chicos, si no alcanzan a copiar, la clase va, primero las diapositivas se las voy a enviar a ustedes. Y segundo, la grabación también va a tener, pues, ¿no? Sí, el material también será enviado. No se preocupen por eso. Luego de esto, tenemos la condicional, ¿sí? Este operador lógico me lo voy a saltar porque en realidad no lo vi aquí en el temario. Entonces, por lo tanto, no quiero hacer mucho énfasis. Recuerden que tenemos dos semanas para cubrir todos estos materiales. Entonces, necesito que lo más posible avanzar lo más rápido y que ustedes aseguren los temas más complicados, ¿no? Ahora bien, vamos con la condicional. Este operador es el más importante de todos, porque nosotros aquí vemos la típica relación entre la causa y el efecto. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es importantísimo y aquí nosotros tenemos la tabla de verdad, ¿no? Ahora bien, observemos que esta flechita va de la causa a la consecuencia. Es decir, que si ocurre la causa y ocurre la consecuencia, entonces la proposición, claro, la proposición compuesta va a ser verdadera. Por ejemplo, para que ustedes entiendan esto de manera correcta, vamos a ver. Voy a decir lo siguiente. Si estudio lo suficiente, entonces apruebo el curso. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué pasaría si yo no estudio y tampoco apruebo el curso? ¿Esto está correcto o no? A ver, si yo estudio, o sea, si no estudio y tampoco apruebo el curso, entonces, ¿eso será verdadero o será falso? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Es algo verdadero porque obviamente que no está ocurriendo la causa, entonces la consecuencia no va a darse. Chicos, nos reconectamos en este momento porque ya se va a terminar la clase, o sea, se va a terminar esta sesión. La voy a dejar voy a salir, a finalizarla y nos volvemos a conectar con el mismo link. Pila, chicos, los espero. Son 24 personas, los espero a las 24.